En los pueblos más alejados, entre caminos de tierra y casas viejas, nacen historias de fantasmas, duendes y nahuales, leyendas que todavía asustan a quienes viven ahí. Y esta noche en Estación Siniestra, escucharás varios relatos de este tipo. ¿Te atreves a escuchar? Mi nombre es Santiago, y comencemos con la primera historia, que es bastante extraña. Perder a una hija es fuerte, pero lo es aún más cuando no encuentras rastro alguno de ella, y las únicas pruebas que tienes son las voces de niños de 9 o 10 años. Mi tía abuela se llamaba Mamá Tere, y vivió toda su vida en un pueblito rural en Campeche. Me contaba que cuando era niña su vida fue muy diferente a la mía. En su época, apenas cursando segundo de primaria, la sacaron de la escuela para que comenzara a ser mujer, como decían. Desde entonces aprendió a cocinar, a lavar la ropa que toda la familia se ponía, a limpiar la casa. Y aunque su infancia fue dura, ella seguía siendo una niña como cualquier otra, llena de sueños y juegos. Ahí en el pueblo sus amigas lo eran todo. De todas las niñas con las que jugaba, habían dos que eran sus mejores amigas, Margarita y Lupita. Cada día, sin falta, a las 6 de la tarde se reunían para salir a jugar a la calle. A veces eran solo ellas tres. A veces todo el grupo de niños que vivía cerca se les unía. Todos ellos fueron creciendo juntos, entre el calor, el polvo y los atardeceres largos llenos de juegos. Hasta aquella noche, la que mamá Tere nunca pudo borrar del todo de su mente. Era un viernes normal como cualquier otro. A las 7 de la tarde, cuando ya comenzaba a oscurecer, los niños y niñas seguían jugando un partido de fútbol improvisado en el campo, aquel campo que quedaba a 2 cuadras atrás de su casa. Ese campo estaba rodeado de hectáreas de maíz, tan alto que ni siquiera se podían ver al otro extremo. Eran 11 niños esa noche. Ya casi terminaban el partido porque la luz se había ido casi por completo, y apenas podían ver la pelota. Pero eso era lo más emocionante, jugar en la penumbra, en la oscuridad. Hubo un momento en donde el equipo contrario al de Lupita pateó la pelota con todas sus fuerzas. La pelota salió volando hasta perderse cerca de los maizales. Estaba cerca, así que Lupita, sin pensarlo 2 veces, corrió hacia allá para recogerla. Todos la vieron, pero lo que venía a continuación hizo que el tiempo pareciera detenerse. Entre los maizales salió un niño. Era más pequeño que ellos, con ropa hecha de trapos sucios, descalzo, de piel polvorienta. Y su cara no era normal. Estaba llena de arrugas profundas, como si hubiera envejecido 100 años en ese cuerpo pequeño. Aquel niño tomó el balón, sonrió de una manera extraña, torcida, y se adentró de nuevo al maizal. Pero antes le hizo una seña a Lupita llamándola, y sin decir una sola palabra, ella, como hipnotizada, comenzó a caminar tras de él. Los demás niños, incluido mamá Tere, empezaron a gritarle que regresara. Algunos corrieron tras ella, pero era como si Lupita no escuchara nada. Se metió en el maizal y un segundo después desapareció. El maizal apenas se movió. Solo hubo un breve crujido de hojas y tallos y luego nada. Nada, absolutamente nada. Cuando llegaron a donde la habían visto entrar, ya no había rastro de ella, ni huellas, ni su voz. El campo que antes había sido ruido y vida, ahora estaba lleno de un silencio aplastante. Buscaron hasta el cansancio. Gritaron por minutos su nombre, algunos lloraron, se arañaron las manos con las hojas cortantes del maíz. Se adentraron en equipo. Pero era como si Lupita nunca hubiera estado ahí. No había rastro de ella, ni de aquel extraño niño. Esa noche fueron a avisar a los padres de Lupita. Pronto todo el pueblo estuvo enterado. Las autoridades peinaron el campo de maíz con linternas, machetes, perros, pero no encontraron nada. Nada.
Cuando los niños contaron que un niño extraño había salido del maizal y se la había llevado, nadie les creyó del todo. Algunos adultos y viejitos del pueblo dijeron que eran duendes, traviesos y crueles, que en esa zona hace ya mucho tiempo había un rumor de que se llevaban a los niños, que se alejaban al anochecer. Pero mamá Tere siempre repetía lo mismo. No fue que se perdiera caminando. Se adentró solo un poco y desapareció. Los años pasaron. El campo de maíz fue talado y la tierra quedó baldía. La vida siguió. Y con el tiempo, incluso para mamá Tere, aquel doloroso recuerdo se fue apagando, como un sueño malo que ya no duele al despertar. Hasta que muchos años después, ocurrió algo que reabrió aquella herida olvidada. Era una tarde cualquiera. Mamá Tere ya era una mujer adulta. Iba de regreso a su casa por un atajo que cruzaba cerca del viejo campo de maíz, que ahora era solo un terreno abandonado, cubierto de maleza. El calor se estaba desapareciendo y la noche comenzaba a caer, justo como aquella noche. Ella iba pensando en sus cosas, tranquila, cuando de pronto escuchó una risa de niña, fina, alegre, inocente y estremecedoramente conocida. Mamá Tere se detuvo en seco. Su corazón golpeó fuerte en su pecho. Esa risa era la de Lupita, la misma que tantas tardes había llenado el aire cuando jugaban. El sonido venía de entre la maleza, del mismo lugar donde años atrás el maizal se la había tragado. No se veía nada. No dijo nada, no caminó hacia allá. Solo se quedó quieta, sintiendo cómo el miedo antiguo subió por su espalda. La risa de Lupita se repitió una vez más. Era como si estuviera jugando con alguien. Mamá Tere no se atrevió a ir a buscarla. Ya habían pasado muchos años, era imposible. Desde esa vez, cada que podía, rodeaba el lugar o evitaba pasar por ahí al caer la noche. Pero desde ese día supo que algo, o alguien, seguía ahí, y que la risa de su mejor amiga de la infancia jamás se había ido del todo. En el pueblo de donde era mi abuelo se decía que en las noches de mucho viento era mejor no andar solo en las calles, que habían cosas que no eran ni gente ni animal, pero caminaban entre nosotros. Yo no creía en eso, la neta, hasta que me tocó verlo con estos ojos. Fue hace años, cuando yo tenía como 17. Una noche mi tío me mandó a dejarle unos encargos a un compadre suyo que vivía más allá del monte. Ya era tarde, como las 9, pero pues ya saben, uno bien mandado. Agarré mi bicicleta y me fui. Desde que iba saliendo del pueblo el viento pegaba feo, de ese que silba entre los árboles y hace que todo se sienta raro. Pero me hice el valiente. El camino era de terracería, de esos que si no tienes buena luz nomás ves sombras y polvo. A la mitad del camino, cuando pasaba por un tramo donde había puros matorrales y árboles secos, alcancé a ver algo. Un perro. Pero no era un perro normal. Era grandote, más que un perro cualquiera. Él tenía los ojos bien rojos, brillaban en la oscuridad. Me le quedé viendo y el mendigo nomás estaba parado ahí, en medio del camino, mirándome. Ni siquiera me gruñó ni nada. Yo la verdad sentí el miedo treparme desde la espalda, pero traté de hacerme el menso. Seguí pedaleando despacio para que no me mordiera. Cuando pasé junto a él, juro que sentí como si me hubiera echado aire frío en la cara, como un suspiro helado. Pedaleé más rápido, ya queriéndome largar de ahí, pero el perro o lo que fuera empezó a seguirme. Primero despacio, y luego más rápido. Escuchaba sus patas pesadas pegando contra la tierra y aunque no volteaba, sabía que aquel perro venía atrás. Llegué a un cruce donde había una cruz blanca clavada en el suelo.
de esas que ponen cuando alguien fallece en el camino. Y ahí fue donde me armé de valor y volteé. Pero ahora quien me seguía ya no era un perro, era un hombre. Un hombre flaco, encorvado y con la ropa como de manta, y la cara la tenía tapada con un sombrero. Se quedó parado viéndome. No decía nada, nomás respiraba pesado, como si le costara trabajo. Cuando tranquilizó su respiración, solo me gritó. Estuvo divertido. No sé cómo no me caí del miedo. Seguí pedaleando como loco, oyendo todavía sus risas atrás de mí. No me detuve hasta que vi las luces de la casa del compadre. Cuando llegué casi tirando la bicicleta, me metí corriendo. El compadre me vio a la cara pálido y nomás se rió. Me preguntó que por qué venía así y yo le expliqué. Me sentó, me dio un trago de mezcal, y mientras me lo tomaba él comenzó a cerrar sus puertas y ventanas algo agitado. Comenzó a gritarle a su esposa que había regresado el perro. También me contó que desde tiempos de su abuelo, se sabía que por esas tierras caminaban los nahuales, gente que sabía volverse animal para hacer de las suyas en las noches. No supe si reír o llorar. Lo único que sé es que esa noche no quise regresarme solo. Me quedé a dormir ahí, con las puertas bien cerradas. Y desde entonces, cada que soplaba el viento fuerte en el pueblo, la gente decía lo mismo. Hoy no salgas, porque el nahual anda suelto. ¿Ustedes creen en La Llorona? Mi nombre es Brandon y lo que voy a contarles es algo que no sé cómo explicarlo del todo. Algo que no me gusta recordar, pero que siento que necesito contar. Todo pasó en un pequeño pueblo de Guerrero, cerca del río Balsas. Es un lugar de esos que parecen atrapados en el tiempo, donde las casas aún son de adobe y las calles se llenan de grillos en las noches. Ahí creció mi tía Ana, y fue aquí donde, según ella, tuvo su primer encuentro con La Llorona. Yo siempre pensé que era solo una de esas historias viejas para asustarnos de niños, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Pero primero déjenme contarles la historia de mi tía. Hace más de 30 años, cuando mi tía Ana era joven aún, la mayoría de las mujeres del pueblo lavaban la ropa directo en el río. Ella me contó que una madrugada, cerca de las 4 de la mañana, decidió adelantarse para aprovechar el agua limpia y tranquila. El aire de esa mañana era helado. La brisa movía las ramas de los árboles y el sonido del río chocando con las piedras eran lo único que rompía el silencio, acompañado solamente por el coro incansable de grillos. Ana caminó por la vereda, llevando su cubeta y el jabón. Se agachó a la orilla del agua, arremangándose su falda y metiendo las manos en el río. El agua estaba helada, tanto que sentía como sus dedos se le entumecían cada que fregaba. Ella estaba tan concentrada lavando, frotando y enjuagando la ropa, que tardó en darse cuenta que no estaba sola. Cuando levantó la vista, ahí, al otro lado del río, había una mujer. La primera impresión no fue de miedo. Era común ver a otras mujeres madrugar para lavar ropa. Pero algo no le cuadraba. La mujer estaba hincada, a un par de metros de la orilla del río y sin ninguna cubeta, sin ropa para lavar. Solo tenía sus manos cubriéndose la cara, los hombros temblando suavemente como si llorara en silencio. Su cabello era larguísimo, negro, tan largo que las puntas tocaban el agua, y con la brisa se mecía lentamente. Ella vestía un vestido blanco sucio que ondeaba con el viento. Mi tía intentó no prestarle atención, pensando que quizá era alguna mujer del pueblo pasando un mal momento. Ella siguió lavando, pero no pudo evitar espiar de reojo. Fue entonces cuando notó que la mujer ya no estaba hincada. Ahora estaba de pie, justo al borde del agua.
Ana pensó que tal vez iba a meterse al río para bañarse. No era raro. Pero lo que vio a continuación le heló la sangre. La mujer no se hundió en el agua. No hizo ruido al caminar. Simplemente flotó. Flotó a escasos centímetros sobre el agua, deslizándose lentamente río abajo. Y en ese momento comenzó a escucharse un lamento. No era un llanto común. Era un lamento profundo, melancólico, que parecía venir de lo más hondo del corazón, lleno de dolor y de desesperanza. El primer lamento fue suficiente para que mi tía soltara todo y saliera corriendo. Salió como alma que lleva el diablo. Mientras corría, escuchó el segundo lamento, ahora más fuerte, casi como si le gritara directo al oído. Y un tercero después, ya más lejano, que parecía perderse entre los árboles. Ana apenas podía respirar del miedo. Sus piernas se enredaban en las faldas, trompezando cada paso. Cuando llegó a su calle, vio cómo todo el pueblo parecía haberse congelado. Los perros aullaban, otros se escondían bajo los portales. Los caballos que estaban por ahí pateaban los establos. Todo estaba impregnado por ese lamento que parecía no tener un origen claro. A veces se escuchaba muy lejos, a veces cerca, y a veces que provenía de todos lados. Su mamá ya la estaba esperando con la puerta abierta. «Métase, córrale, métase que ahí anda la llorona», le gritó. Ella entró de golpe, trompezando, con el corazón a punto de estallar. Durante largos minutos ambas permanecieron sentadas junto a la puerta, escuchando cómo aquella alma en pena recorría el pueblo, lamentándose. Cuando finalmente el silencio volvió, mi tía quiso hablar, contar lo que había visto, pero no pudo. No le salió ni un solo sonido de su garganta. Intentaba hablar y solo movía la boca, como si las palabras se le hubieran secado en la garganta. Así estuvo 3 días, muda. Algunos decían que era por el susto, otros aseguraban que era porque la llorona casi se la iba a llevar. Esta historia me la contó de niño, y aunque me daba miedo, en el fondo pensaba que era solo eso, un cuento. Hasta que crecí, y yo viví casi lo mismo. Hace algunos años fui con mis primos y mis tíos a visitar a la familia de ese pueblo. Era temporada de vacaciones, así que llevamos tienda de acampar, comida y muchas ganas de divertirnos. La idea era acampar a las orillas del río. Irónico, ¿verdad? Mi tía Ana, al enterarse, se negó rotundamente a acompañarnos. Ella solo nos dijo: «Yo ya vi lo que tenía que ver en ese río. Ustedes hagan lo que quieran». No le dimos importancia. La tarde transcurrió entre risas, carne asada, bombones y café. Armamos las tiendas cerca de las 6 de la tarde y encendimos una fogata que nos calentaba, mientras el cielo se llenaba de estrellas. La noche cayó rápido. Alrededor de la medianoche aún estábamos despiertos. Estábamos todos sentados en círculo alrededor del fuego, contando historias y pasando el termo de café de mano en mano. El río se escuchaba a unos metros chocando con las piedras. El aire comenzó a enfriarse de nuevo. Y fue entonces cuando estábamos platicando que la escuchamos. Un sonido a lo lejos. Al principio pensamos que era un perro aullando en algún rancho cercano. Pero minutos después el sonido regresó, y ahora más fuerte, más humano. Ya no era un aullido, era un grito, un alarido de una mujer. Nos miramos entre todos, intentando bromear para quitarle importancia. Pero el tercer grito nos paralizó. Era desgarrador, lleno de dolor, tan fuerte que parecía venir justo del río, a escasos metros. Pero no había nadie. No lo pensamos 2 veces.
Todos, tíos, primos, niños y adultos, nos metimos a la carrera en una sola tienda de acampar, apretados como podíamos. Desde adentro, audiencia, escuchamos cómo los lamentos de la mujer cada vez se acercaban más. Era como si se paseara frente a nosotros. La temperatura bajó tanto que incluso la fogata, que parecía firme, se apagó de golpe. Afuera todo era un silencio helado, interrumpido solamente por los lamentos. Nadie se atrevió a asomarse. Solo nos abrazamos y rezábamos en voz baja mientras cerrábamos los ojos. Después de lo que parecieran horas, aunque debieron ser apenas unos minutos, los lamentos se fueron alejando. La temperatura comenzó a subir de nuevo, y el canto de los grillos regresó como un alivio. Cuando salimos vimos la fogata apagada, solo las cenizas tibias ahí estaban. Sin perder el tiempo recogimos todo, lanzamos las cosas como pudimos en las camionetas y nos fuimos directo a la casa de mis abuelos. Desde entonces aprendí que algunas historias de miedo son mucho más que cuentos. A veces son advertencias que no debemos ignorar, como la de mi tía. Y aunque no vi su rostro como ella, sé que esa noche la Llorona bajó al río. Audiencia de Estación Siniestra, ¿qué les parecieron estas historias? Recuerden que también en los pueblos lo imposible y las leyendas cobra vida. No olviden dejar su like, comentar qué historia les impactó más y compartir este video con alguien que se atreve a escucharlo. Mi nombre es Santiago y nos vemos pronto en un nuevo episodio.